Buenos días, jóvenes de quinto año. El día de hoy vamos a hablar acerca de la persona de Jesús. Durante este segundo momento pedagógico existen varios temas propuestos que giran en torno a la figura de Jesús dentro del cristianismo. Y no solamente dentro del cristianismo, sino también dentro de nuestra vida. Para comenzar, debemos tener en cuenta que para el sacramento de la confirmación y la venida del Espíritu Santo, es necesario que reconozcamos bien a Jesús, quién era, qué hizo y qué enseñaba. ¿Ok? Entonces, aquí se nos dice, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios, recibe el Espíritu Santo durante su bautismo en el río Jordán, antes de empezar su misión de anunciar la buena noticia, o sea, el mensaje que predicó al pueblo. Luego, posteriormente, hacemos referencia a la lectura bíblica de Lucas, del capítulo 3, de los versículos 21 al 23. Una vez bautizado, Jesús salió del río y mientras oraba se abrieron los cielos y el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre él. Se oyó una voz alta que decía, tú eres mi hijo, a quien tanto amo y a quien he elegido. Cuando hablamos del bautismo de Jesús, recordamos que en los tiempos de Jesús nace su primo Juan el Bautista unos meses antes de él, a través de un milagro. Y la misión de Juan, precisamente como su primo Juan el Bautista, era preparar el camino del Señor. Quizás Jesús en su vida no era necesario el que se bautizara porque ya el Espíritu Santo estaba con él. Recordemos que es un Dios triuno, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús se hace hombre para dar el ejemplo, ¿ok? Y por eso se hace bautizar por Juan. En este caso, el Espíritu Santo se manifiesta en forma de paloma. También posteriormente, luego de la ascensión de Jesús a los cielos, y su formación posterior de las primeras comunidades cristianas, el Espíritu Santo también se hace presente, pero a través de llamas de fuego, que son los símbolos son formas de representación del Espíritu Santo. ¿Cuál es la misión de Jesús? Al comienzo de su misión, Jesús recibe la fuerza del Espíritu Santo es decir, esta fuerza viene desde el momento del bautismo, ¿no? Entonces, lo anima, el Espíritu Santo siempre nos va a animar a hacer algo, ¿ok? Entonces, lo anima a anunciar la buena noticia a los pobres, es decir, la buena nueva es que Dios está con nosotros, a anunciar ese Dios bueno, ese Dios amor, ese Dios misericordioso, a anunciar la libertad a los cautivos, la libertad a aquellos que se sienten oprimidos, ¿ok? Poner en libertad a los oprimidos, devolver la vista a los ciegos, proclamar el tiempo de gracia del Señor, que Dios ya viene, Dios está cerca. En cuanto a devolver la vista a los ciegos, tiene que ver mucho con los milagros, ¿no? Dios se manifiesta en muchas formas y en este caso, pues, a través de los milagros. Quizás podemos interpretar también el devolver la vista a los ciegos, es que realmente las personas que no se daban cuenta de que Dios estaba allí, que estaba cerca, pues el tener la experiencia de poder ver realmente a Dios, de sentir a Dios, de sentir la presencia de Dios en sus vidas. ¿Cómo cumple Jesús su misión? Primero, defiende a los débiles, da de comer a los hambrientos, cura a los enfermos y sobre todo perdona a todos aquellos que se acogen al amor y a la misericordia de Dios. Los pobres, los necesitados y los pecadores son los preferidos de Jesús. Y Jesús en muchas de las lecturas bíblicas queda claro su preferencia por aquellos que realmente la necesitan, ¿no? Sobre todo por aquellos que se cita, por ejemplo, a una lectura bíblica que dice, yo no vine a llamar a los buenos, sino a los pecadores, a los que realmente necesitan de la misericordia de Dios. Jesús nos revela que todos somos hijos de un mismo Padre y ese Padre nos invita a vivir en su amor.
y las personas que quieran seguirlo les exige un cambio en su manera de comportarse con Dios y con sus hermanos. Es decir, todos somos hijos de Dios, compartimos el mismo Padre, pero ese seguimiento a Dios me exige un compromiso. Es decir, que aquella forma de vivir que no está bien en mí, o aquella forma de actuar que no está bien en mí, cambiarla, pero no cambiarla como una obligación, sino cambiarla porque me hace mejor persona, me hace mejor ser humano y me hace mejor cristiano. Por ejemplo, a la mujer pecadora le exige que lleve una vida digna como una verdadera mujer y que no se deje utilizar como objeto de placer. Es decir, que lo tenga él como único Dios, no que en su vida se manifieste el Dios placer, por ejemplo, o el Dios tener, o el Dios dinero. A Zaqueo, que era un hombre rico, y que se encuentra con Jesús y con su mensaje decide compartir sus bienes con los pobres y devolverles lo que les ha quitado. Es decir, él era un hombre rico y el encuentro con Jesús de persona a persona, el conocerle, el realmente sentirse tocado por Jesús, le hace a él comprometerse y decidir a cambiar su forma de vida, ¿ok? Devolviendo todo aquello que había robado. Ok. También nos dice aquí que Jesús nos exige a todos que seamos solidarios con nuestros hermanos y que ayudemos a quienes nos necesitan, especialmente a los más pobres, a los más débiles, a los desprotegidos. Siempre la opción de Jesús va a ser buscar o dar a conocer su palabra o a través de su testimonio a los más débiles, a los que más le necesitan. Y a través de su ejemplo nos invita a hacer lo mismo. Jesús acoge a los niños, a los humildes, a los necesitados, a los pecadores y no condena, ¿ok? No los condena. Sin embargo, encara o hace frente a los ricos, los cuestiona, cuando para ellos es más importante el dinero, es decir, el Dios dinero, que Dios Yahvé o Dios amor o las personas, y que para ganar dinero se olvidan de Dios y de sus hermanos. También cuestiona o encara a todos aquellos que abusan del poder y lo utilizan para engañar o esclavizar a sus hermanos. Y también critica enormemente el orgullo, la hipocresía, la falsedad, la mentira frente a Dios o a sus hermanos. El odio, la venganza. Es decir, que Jesús nos invita a vivir como hermanos en el amor y la justicia, en el perdón y en el servicio, compartiendo los bienes de la creación que Dios nos ha dado a todos. Jesús no nos da una fórmula mágica cómo vivir, simplemente se dio a sí mismo como ejemplo. Y realmente si nosotros somos cristianos y estamos en la preparación para recibir el sacramento de la confirmación, debemos intentar, ¿ok? Darle cabida, tratar de darle sentido a la figura de Jesús dentro de nuestras vidas. Entonces, dentro de las actividades propuestas para este tema tenemos las siguientes. Primero, realiza las siguientes lecturas bíblicas durante los siguientes días. Tienen 4 lecturas bíblicas, ¿ok? Primero es la misión de Jesús, la encontramos en el libro de Lucas, la conversión de Zaqueo, que es una de las más bonitas, que me gusta mucho, en el libro de Lucas, las bienaventuranzas, en el libro de Mateo, y luego quien quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, que sea el último y el servidor de todos, que se encuentra en el libro también de Mateo. Entonces, a cada una de estas 4 lecturas vamos a responder las siguientes preguntas. Pueden trabajar una lectura al día, una lectura cada 2 días. A cada lectura van a responder estas 3 preguntas que están acá. Luego dice, la primera dice, ¿qué te dice la lectura? Es decir, realizar una paráfrasis de ella con mis propias palabras, es decir, escribir con mis propias palabras. ¿Qué dice la lectura? Un resumen. ¿Qué me dice a mí la lectura? Es decir, aplicada a mi vida, ¿qué me dice a mí esa lectura? ¿Ok? Quizás la opinión de uno es distinta a la del otro. Acuérdense que Dios y el Espíritu nos ilumina de formas distintas. ¿Y a qué me compromete esa lectura? Con respecto a mi vida, teniendo en consideración acciones concretas. Es decir, si yo sé qué dice la lectura, si tengo claro qué me dice a mí la lectura, entonces ¿a qué me compromete esa lectura? Tengo que dejar que el Espíritu actúe.
si realmente yo puse mi alma, mi corazón y mi atención en esa lectura, pues tengo que dejar que el Espíritu hable. Y en la número 3 dice, teniendo en cuenta las lecturas bíblicas señaladas, resume cómo trataba Jesús a la gente y qué es lo que más les interesaba, le interesaba a él al tratar con los demás. Es decir, de acuerdo a estas 4 lecturas bíblicas, yo voy a resumir en un párrafo cómo trataba Jesús a la gente y qué era lo que a él más le interesaba al tratar con los demás. ¿Qué voy a evaluar? Entonces está la coherencia y pertinencia al contenido desarrollado, orden y pulcritud, responsabilidad y puntualidad, ya que la entrega de esta actividad es el 22 de enero del 2020, ortografía, letra legible, sinceridad y espontaneidad y capacidad de análisis. Recuerden que cuando hablamos de fe, los procesos son individuales, ¿ok? Por lo tanto, yo no puedo juzgar formas de pensar o criterios o sentimientos, simplemente estoy para acompañarles, ¿no? Al correo electrónico que van a hacer entrega de esta actividad es al profeneidacalles1@gmail.com. ¿Por qué profeneidacalles1 y no profeneidacalles? Porque el otro correo fue utilizado para el primer momento pedagógico, este es el utilizado para el segundo momento pedagógico, ya que los correos que ustedes enviaron desde el inicio del año escolar no han sido borrados y el correo profeneidacalles se encuentra full. Aquí sí voy a hacer énfasis en algo muy importante. Fíjense que dice, nota importante, aquel joven que no entregue las actividades previstas para el segundo momento pedagógico no puede realizar el sacramento de la confirmación. Le pedí a varias jóvenes de sus grupos, que hicieran un censo de aquellos jóvenes que se quieran confirmar. Si alguno de los jóvenes que ya se han anotado con ellas no entregó ninguna actividad en el primer momento pedagógico, no entra en el grupo que se puede confirmar. ¿Por qué? Porque si ustedes no están haciendo las actividades, no hay ningún proceso formativo y por lo tanto no tienen oportunidad de hacer la confirmación. ¿Por qué? Porque no se está haciendo nada. Y este sacramento no lo podemos tomar a la ligera. Tiene que haber algún proceso tiene que haber un proceso de catequesis. ¿Ok? Aunque debido al momento que estamos pasando, de que no hay presencialidad, es importante que ustedes vayan trabajando, así sea a través de la Biblia, con algunos aspectos importantes que se deben tener en cuenta para la confirmación. Si alguno no se ha anotado con alguna de sus compañeras, por favor, hacerme llegar al privado su nombre, su apellido y con qué sacramentos, si ya se bautizaron, si ya hicieron la primera comunión. Es importante tomar nota de eso, ya que eso nos va a permitir tener un poco más claro cuántos jóvenes están en el proceso para recibir el sacramento de la confirmación, Dios mediante, a finales del año escolar. Dios les bendiga, nos vemos en el próximo encuentro y cualquier cosa pues al privado.